Clara Ara Novak tenía 21 años cuando su padrastro Joseph le dijo que tenía 3 semanas para desaparecer. Era finales de agosto de 1873 en el país maderero fuera de Duluth, territorio de Minnesota, y Joseph Corky había pasado 2 años decidiendo que la hija de su esposa de su primer matrimonio era una boca que no podía permitirse alimentar durante otro invierno. El padre de Clara Ara, Henryk Novak, había sido un trabajador forestal antes de que la familia dejara la República Checa en 1865. Henryk entendía los árboles de la manera en que algunos hombres entienden los caballos o el clima, profundamente, instintivamente, con un conocimiento que venía de generaciones trabajando en los bosques. Había trabajado la madera alrededor de Duluth durante 5 años antes de que la tuberculosis se lo llevara en el invierno de 1870. Clara Ara tenía 18 años cuando él murió, lo suficientemente mayor para recordar todo lo que le había enseñado. Lo suficientemente joven como para que perderlo se sintiera como perder el suelo bajo sus pies. La viuda de Henryk, Anna, se había vuelto a casar en menos de un año. Joseph Cary era práctico más que cruel, un trabajador de campamento maderero que necesitaba una esposa y vio a Anna como una elección práctica más que romántica. No trajo crueldad a Clara Ara exactamente, pero tampoco trajo paciencia. Ella era otra persona comiendo su comida, durmiendo bajo su techo, y para agosto de 1873, Joseph había calculado que el invierno venidero le costaría más de lo que podía manejar, con Clara Ara incluida. Le dio a Clara Ara $15 y le dijo que encontrara otro lugar. $15 por 3 años de trabajo que ella había proporcionado, cocinando, limpiando, cuidando el pequeño jardín, acarreando leña. Ella tomó el dinero sin discutir. Henryk le había enseñado muchas cosas. Pero quizás lo más importante era que no desperdicias energía luchando batallas que vas a perder. Encuentras otra forma. Clara Ara sabía algo sobre la madera que la mayoría de la gente en Duluth no sabía. Algo que su padre le había enseñado años atrás, algo que ella había archivado como conocimiento interesante sin entender su potencial para la supervivencia. Henryk lo había explicado durante una de sus tardes de invierno en el taller cuando le estaba enseñando sobre la madera de la forma en que otro padre podría enseñarle a un hijo. La madera recién cortada está húmeda, peligrosamente, inútilmente húmeda. Cuando tumbas un árbol y lo cortas en troncos, la madera contiene entre 50 y 100% de humedad. A veces más agua por peso que madera. No puedes quemar madera verde eficientemente. La mayor parte de la energía se va en evaporar el agua antes de que se produzca cualquier calor útil. Una libra de madera seca sazonada produce aproximadamente 8.000 BTU de calor. Una libra de madera verde produce apenas 4.000. Estás quemando el doble de madera para la misma calidez. El sazonado es el proceso de secar la madera hasta el punto en que quema eficientemente, bajando el contenido de humedad al 15 o 20%. El método convencional era simple. Apilar la madera al aire libre en un lugar protegido y esperar un mínimo de 6 meses, mejor 12 meses. La madera quedaba expuesta al aire. La humedad se evaporaba lentamente y eventualmente la madera estaba lo suficientemente seca para quemarse correctamente. El problema, explicó Henryk, era que el sazonado al aire libre en Minnesota era casi imposible de hacer bien. La lluvia y la nieve mantenían la madera rehumedecida. Las temperaturas de congelación en invierno podían dañar realmente las fibras de la madera cuando la humedad dentro de los troncos se congelaba y expandía, agrietando la madera internamente de formas que la hacían quemar mal. Incluso después de secarse. La mayoría de las familias lidiaban con el problema cortando cantidades enormes de madera en verano y quemando existencias de invierno que estaban parcialmente húmedas, ineficientes, desperdiciadas. Henryk había visto un sistema mejor en la República Checa usado por forestales que necesitaban madera seca confiable durante inviernos brutales. Sazonaban la madera bajo tierra en un túnel excavado en una ladera. La temperatura constante subterránea evitaba el daño por heladas. Un canal de aire a través del túnel impulsado por la pendiente natural creaba un flujo de aire continuo que eliminaba la humedad de la madera de manera constante y consistente.
El resultado era madera perfectamente sazonada en 4 a 6 semanas, una fracción del tiempo que requería el sazonado al aire libre. Clara Ara recordaba esa conversación claramente. Recordaba a Henrik esbozando el diseño del túnel en la parte trasera de un recibo de alimento. Recordaba preguntar por qué no lo hacían de esa manera. Henrik había sonreído y dicho que quizás algún día cuando tuvieran una ladera adecuada. Nunca la tuvieron. Pero ahora Clara Ara tenía algo que Henrik nunca anticipó. Tenía una ladera. Tenía $15. Y tenía la necesidad desesperada de hacer que funcionaran. Encontró tierra sin reclamar a 2 millas fuera de Deluz, 5 acres en la ladera de una cresta glacial que nadie quería porque el suelo era pobre y la pendiente hacía imposible la agricultura. Lo mismo que la hacía inútil para cultivar la hacía perfecta para lo que Clara Ara necesitaba, una ladera, una pendiente consistente de abajo hacia arriba, suelo natural en el que podía excavar desde el lado en lugar de desde arriba. Reclamó su terreno a principios de septiembre. Construyó una pequeña cabaña de una habitación en el terreno más plano en la base de la cresta. Construcción de madera tosca, techo simple a 2 aguas, chimenea única, quizás 140 pies cuadrados de espacio habitable. La cabaña tomó 2 semanas en construirse y costó alrededor de $8 de su presupuesto de 15, funcional, pero cruda. No era el punto, de todos modos. El punto era la ladera detrás de la cabaña. Ahí era donde ocurriría el trabajo real. Clara Ara pasó el resto de septiembre estudiando la ladera antes de cavar una sola pulgada. Henrik había sido preciso sobre los requisitos de diseño. El túnel necesitaba enfrentar una dirección específica. La pendiente necesitaba ser lo suficientemente empinada para impulsar el flujo de aire, pero no tan empinada que el túnel fuera inestable. La entrada necesitaba posicionarse donde recibiera movimiento de aire adecuado sin estar expuesta al viento directo que abrumaría el sistema. Seleccionó un lugar en la cresta donde la pendiente corría aproximadamente de norte a sur, el extremo inferior sur, el extremo superior norte. Esto importaba. La entrada inferior sur recibiría más calentamiento solar durante el día, creando una diferencia de temperatura con la ventilación superior sombreada norte. La diferencia de temperatura impulsaría el movimiento de aire a través del túnel. El aire cálido sube, el aire frío baja. El sistema movería aire continuamente, pasivamente sin ninguna ayuda mecánica. La excavación comenzó a principios de octubre. Clara Ara cavó horizontalmente en la ladera en la base de la pendiente, no hacia abajo desde la cima como un pozo o un sótano de raíces, sino de lado hacia la tierra como una entrada de mina. El túnel se extendería 18 pies en la ladera, siguiendo la pendiente natural hacia arriba en un ángulo suave. El til glacial de Minnesota a través del que cavaba era una mezcla de arcilla, arena, grava y ocasionales rocas dejadas por glaciares retirados miles de años antes. Más dura que suelo suelto, pero más blanda que roca sólida. Usó una pala pesada y un pico, trabajando metódicamente a través del material. Cada palada pesaba quizás 12 a 15 libras. Cada pie de túnel requería remover aproximadamente 30 pies cúbicos de tierra, cientos de paladas individuales. El trabajo era brutal. Clara Ara pesaba quizás 105 libras y medía 5'4". Era fuerte por años de trabajo agrícola, pero esta excavación estaba más allá de cualquier cosa que hubiera hecho antes. Trabajaba del amanecer al atardecer, rompiendo el suelo metódicamente, acarreando tierra excavada en cubos y carretilla. Al anochecer, sus manos estaban en carne viva, su espalda gritando. Su ropa empapada de sudor a pesar del frío de octubre. Dio forma al túnel mientras cavaba. La sección transversal era aproximadamente ovalada, 6 pies de ancho en la base, estrechándose a unos 4 pies en la parte superior, 5,5 pies de alto en el centro, suficiente espacio para estar de pie en el medio, gatear en los bordes. El piso se niveló con cuidado, no perfectamente plano, pero lo suficientemente suave para rodar troncos a través. Las paredes necesitaban refuerzo. La tierra cruda colapsaría, especialmente con los ciclos de heladas expandiendo y contrayendo el suelo. Revestió las paredes del túnel con tablones de madera tosca,
tablas verticales colocadas contra las paredes de tierra sostenidas por vigas transversales horizontales cada 2 pies. Las vigas transversales se encajaban en las paredes del túnel bloqueadas contra la tierra misma. Las maderas creaban una cáscara estable dentro de la tierra y el túnel. El techo era el elemento más crítico. Lo construyó con vigas pesadas de madera, tablones de 4 pulgadas x 6 pulgadas colocados lado a lado a través del ancho del túnel cada 2 pies, creando un techo sólido que podía soportar la tierra encima. Entre las vigas, compactó arcilla firmemente. Esto sellaba el techo contra filtraciones de humedad mientras permitía que la tierra arriba proporcionara aislamiento. La excavación y el revestimiento de madera tomaron 3 semanas de trabajo sostenido. Para finales de octubre, el túnel estaba completo, 18 pies de largo, perforado en la ladera en un ángulo suave hacia arriba, revestido de madera con una entrada clara en la base de la pendiente. Las 2 ventilaciones eran el corazón del sistema. La entrada inferior en la base de la ladera sur era simplemente la abertura del túnel misma. Clara Ara construyó un marco de madera resistente alrededor y colocó una puerta que podía abrirse o cerrarse. Cuando estaba abierta, el aire podía fluir libremente al túnel. La ventilación superior era diferente. En el extremo lejano del túnel de 18 pies, donde penetraba más profundamente en la ladera, Clara Ara cavó un pequeño pozo vertical hacia arriba a través de la tierra hasta la superficie, 8 pulgadas cuadrado, revestido de madera, elevándose unos 4 pies, para romper la superficie del suelo en la parte superior de la pendiente. Este pozo era la ventilación de escape, el punto donde el aire que salía del túnel escapaba al exterior. La física era elegante y simple. La entrada inferior sur recibía más calentamiento solar, era ligeramente más cálida. La ventilación superior estaba sombreada, ligeramente más fría. El aire cálido sube. El aire frío baja. El aire fluía continuamente desde la entrada inferior a través del túnel y salía por la ventilación superior, impulsado por nada más que la diferencia de temperatura entre las 2 aberturas. Sin ventilador, sin bomba, sin nada mecánico, solo gravedad y termodinámica trabajando juntas. Clara Ara probó el sistema encendiendo un pequeño fuego de humo cerca de la entrada inferior. El humo se dirigió al túnel, se movió a través de él lentamente pero de manera constante, y emergió por la ventilación superior en la ladera arriba. El flujo de aire era real, suave, quizás unos pocos pies por segundo, pero continuo y consistente, suficiente para llevar la humedad lejos de cualquier cosa almacenada dentro. Comenzó a llenar el túnel a finales de octubre, cortando árboles de la cresta y llevando los troncos abajo a la entrada. Troncos verdes frescos, no sazonados, pesados con humedad, prácticamente goteando savia si los cortabas mal. Los llevaba en pares, rodándolos por la ladera, maniobrándolos a través de la entrada, posicionándolos dentro del túnel en estantes simples de madera que había construido para mantener los troncos fuera del piso. Los estantes eran importantes. Henrik había sido específico sobre esto. La madera necesitaba circulación de aire en todos los lados para sazonarse uniformemente. Troncos sentados directamente en el suelo retendrían humedad en la parte inferior, desarrollarían moho en la superficie de contacto, sazonarían de manera desigual. Los estantes mantenían los troncos 6 pulgadas sobre el piso, permitiendo que el aire fluyera debajo de ellos, así como alrededor y arriba. Llenó el túnel con quizás 2 cordones de madera verde, aproximadamente 120 pies cúbicos de troncos apilados en los estantes. El túnel estaba lleno, pero no apretado. Dejó espacios entre los troncos para el movimiento de aire. El sistema necesitaba espacio para respirar para funcionar. Luego cerró la puerta de la entrada inferior, no sellada, solo cerrada, dejó la ventilación superior abierta y esperó. Las primeras 2 semanas, nada visible sucedió. Los troncos se sentaron en el túnel, verdes y pesados, luciendo exactamente como cuando los había llevado. Clara Ara revisaba cada pocos días, abría la puerta de entrada, metía la mano en la madera, sentía la superficie, aún húmeda, aún pesada, aún verde. Pero algo estaba sucediendo que no podía sentir aún. El aire fluyendo a través del túnel llevaba humedad lejos de la superficie de la madera, una capa invisible a la vez.
La temperatura constante dentro del túnel, alrededor de 40 grados, nunca congelando, nunca calentando, significaba que la humedad se evaporaba a una tasa consistente en lugar del secado desigual que ocurría al aire libre. Las fibras de la madera no se contraían ni expandían con los cambios de temperatura. La humedad salía limpiamente, de manera constante, sin daño. Al final de la tercera semana, Clara Ara notó el cambio, metió la mano en el túnel y tocó un tronco. La superficie estaba más seca, no seca, pero notablemente menos húmeda que antes. El olor también había cambiado. El olor agudo a savia verde se desvanecía, reemplazado por el olor más cálido y leñoso de la madera secándose. En la semana 4, la transformación era inconfundible. Los troncos habían perdido peso significativo, podía decirlo levantando un extremo. La superficie estaba seca al tacto. La madera había tomado el color más claro de la madera sazonada. Partió un tronco con su hacha para verificar el interior. La sección transversal mostraba madera que estaba quizás al 60% de estar completamente sazonada. El contenido de humedad bajando constantemente. En la semana 6, la madera estaba lista. Completamente sazonada, 15 a 20% de contenido de humedad. Clara Ara partió un tronco de prueba y acercó un fósforo a una astilla. Se encendió inmediatamente, quemó caliente y limpio sin ninguno del chisporroteo y humo que producía la madera verde. 8,000 BTU por libra, eficiente, calor poderoso de madera que había estado goteando savia 6 semanas antes. Llevó los troncos sazonados fuera del túnel y a su cabaña, encendió un fuego en la chimenea. La madera quemó bellamente, caliente, limpia, constante. Un tronco producía más calor útil que 3 troncos verdes. Su pequeña cabaña se calentó rápidamente, mantuvo una temperatura cómoda con consumo mínimo de madera. Los vecinos notaron algo extraño sobre la propiedad de Clara Ara casi inmediatamente, aunque no podían articular exactamente qué era. No había pila de leña. Todo otro homestead en el área de Deluz tenía una pila de leña. Pilas de troncos y madera partida visibles desde el camino, creciendo durante el verano y encogiéndose durante el invierno. La propiedad de Clara Ara no tenía nada. Una pequeña cabaña, un cobertizo de herramientas y suelo desnudo. Ninguna madera visible en ninguna parte. La vieron cortando árboles en la cresta durante septiembre y octubre, la vieron acarreando troncos por la ladera, pero los troncos desaparecían. Sin apilar, sin partir en leña, solo troncos verdes llevados a la base de la cresta y desapareciendo detrás de la cabaña donde la ladera se elevaba. Elsa Brandt fue la primera en decir lo que todos pensaban. Elsa era esposa de Heinrich Brandt, quien poseía la tienda general y el aserradero en Deluz. Tenía 43 años, lengua afilada y acostumbrada a tener razón en asuntos prácticos. Organizó una visita a mediados de noviembre con otras 4 mujeres del área. Ciudadanos preocupados verificando a la joven checa que parecía no tener leña Haren hacia el invierno. Llegaron en una tarde gris de noviembre, el viento cortando a través de la cresta. Clara Ara las invitó adentro de la cabaña. La chimenea estaba encendida, la cabaña cálida, quizás 58 grados lo suficientemente cómoda. Las mujeres miraron alrededor buscando la pila de leña visible por la ventana. No encontraron nada. ¿Dónde está tu leña?, preguntó Elsa sin rodeos. Te hemos visto cortando árboles durante 2 meses, pero no hay madera en ninguna parte de tu propiedad. Ninguna pila, ningún montón, nada partido. ¿Cómo estás encendiendo este fuego? Clara Ara señaló la pila de troncos sazonados junto a la chimenea. Quizás 20 troncos, suficiente para una semana. Lo traigo cuando lo necesito. ¿De dónde? No hay nada afuera. De la ladera. Toda la ladera es suelo desnudo y roca. Clara Ara consideró cuánto explicar, decidió por la franqueza. Tengo un túnel de almacenamiento excavado en la ladera. La madera está almacenada dentro. Se mantiene seca. La traigo cuando la necesito. La expresión de Elsa cambió de confusión a algo cercano a la lástima. Un túnel en la ladera. Estás almacenando leña en un agujero en el suelo.
Esa madera estará completamente podrida para la primavera. El suelo es húmedo. Bajo tierra es húmedo. La madera se pudre en condiciones húmedas. Vas a quedarte sin leña y congelarte. El túnel tiene flujo de aire. La madera se mantiene seca. Flujo de aire en un agujero en el suelo. Señorita Novak, creo que no entiendes cómo funciona el almacenamiento de madera. Necesitas un cobertizo adecuado con techo y buen drenaje. Lo que tienes te matará. Por favor, déjanos ayudarte a encontrar arreglos adecuados antes de que el invierno se ponga serio. Clara les agradeció su preocupación. Las vio irse por la ventana, segura de que estaría muerta o desesperada para diciembre. A través de noviembre y entrando en diciembre, el sistema de Clara funcionó exactamente como Henrik lo había diseñado décadas antes en la República Checa. Cortaba árboles frescos, llevaba los troncos verdes al túnel, los posicionaba en los estantes. 6 semanas después, sacaba madera perfectamente sazonada. La rotación era continua, madera verde nueva entrando mientras lotes más antiguos salían sazonados. El túnel siempre contenía madera en varias etapas de secado. Su consumo de combustible era notable porque cada tronco que quemaba estaba perfectamente sazonado. Cada tronco producía calor máximo. Quemó quizás 1,5 cordón a través de noviembre y diciembre, aproximadamente la mitad de lo que sus vecinos quemaban. Y sus vecinos quemaban ineficientemente porque la mayoría de su madera era verde o pobremente sazonada de secado apresurado al aire libre. Estaban viendo sus pilas de madera encoger a tasas alarmantes mientras la cabaña de Clara se mantenía consistentemente cálida. La economía era devastadora para la comparación. El aserradero de Henrik Brandt vendía leña sazonada a $2 por cordón, pero la mayoría estaba solo parcialmente sazonada, secada quizás 4 meses al aire libre. La madera de Clara estaba mejor sazonada que cualquier cosa a la venta en Deluz, y le costaba nada más que trabajo producirla. Diciembre trajo el primer frío real. Temperaturas sostenidas en los años 20 por la noche, dígitos simples durante los peores días. La cabaña de Clara mantenía 55 a 60 grados con fuego moderado. Las cabañas de sus vecinos fluctuaban salvajemente mientras alimentaban madera verde en chimeneas que chisporroteaban y humeaban y producían calor decepcionante. El hogar Brandt pasó 3 cordones de madera en diciembre solo. Heinrich quemaba constantemente, frustrado porque su leña cara no calentaba correctamente. Elsa se quejaba del humo, el olor, la ineficiencia. Tenían 6 cordones más apilados afuera, suficiente para enero y febrero si el consumo se mantenía constante. Pero no lo haría. El frío iba a empeorar. Enero trajo la tormenta que lo rompió todo. La ventisca golpeó el 19 de enero con brutalidad repentina. La temperatura cayó de 15 grados a -25 de la noche a la mañana. El viento rugía a través de la cresta a 45 millas por hora sostenidos. La nieve cayó en cortinas densas durante 8 días consecutivos. Condiciones que probaron cada sistema de calefacción en la región hasta el punto de falla. La cabaña de Clara se mantuvo cálida. La chimenea quemó constantemente con troncos perfectamente sazonados, cada uno encendiéndose inmediatamente, quemando caliente y limpio. Produciendo calor consistente. Había traído 2 semanas de madera antes de que la tormenta golpeara. Sabiendo por el cielo y el viento que algo catastrófico venía, Henrik le había enseñado a leer el clima también. El hogar Brandt comenzó a tener problemas al día 2. Heinrich quemaba madera desesperadamente. Madera verde que chisporroteaba humeaba producía la mitad del calor que debería. La chimenea rugía constantemente, pero la temperatura de la cabaña seguía cayendo. 45 grados por la tarde, 40 grados a medianoche. La madera verde simplemente no podía producir suficiente calor para superar el frío entrando por cada grieta. Al día 3, otras familias estaban peor. La cabaña Patterson se quedó sin madera sazonada por completo el 21 de enero, quedando solo con troncos verdes cortados 2 semanas antes que apenas quemaban. La familia se acurrucó en mantas alrededor de un fuego que producía más humo que calor. Sus niños mostraron signos de exposición al frío a pesar de estar adentro.
piel pálida, temblores que no paraban, confusión. Al día 4, Heinrich Brandt tomó la decisión que revelaría el secreto de Clarahara a toda la comunidad. Había oído rumores, informes vagos y confusos de que la cabaña de Clarahara se mantenía cálida de alguna manera mientras todos los demás luchaban, que tenía madera que quemaba correctamente cuando nadie más lo hacía. Caminó a través de la ventisca hasta su cabaña 2 millas a través de nieve hasta las rodillas y viento de -25 para averiguar cómo. Clarahara abrió la puerta. Heinrich entró tambaleándose, cubierto de escarcha, respirando con dificultad. Miró alrededor de la cabaña, cálida, cómoda, chimenea quemando constantemente con madera que brillaba naranja rojo con calor eficiente. Miró la pila de troncos junto a la chimenea. La madera era claramente seca, el color dorado pálido de madera sazonada correctamente, sin humedad visible, corteza pelándose ligeramente como lo hace la buena madera seca. ¿Cómo?, dijo Heinrich, aún recuperando el aliento. ¿Cómo está quemando tu madera así? He estado quemando durante 4 días seguidos y mi casa está a 40 grados. Tu madera quema como si viniera de un horno. ¿De dónde sacaste esta madera? La sazoné bajo tierra en un túnel en la ladera. Muéstrame. Clarahara se puso el abrigo y llevó a Heinrich alrededor de la parte trasera de la cabaña a la ladera. La entrada estaba allí. Había construido un marco de madera resistente incrustado en la tierra, casi invisible cuando la puerta estaba cerrada porque el suelo natural de la ladera y la vegetación se mezclaban alrededor. Abrió la puerta y llevó a Heinrich adentro. Él se detuvo en la entrada, mirando fijamente. El túnel se extendía 18 pies en la ladera, iluminado por una sola lámpara de aceite. Clarahara llevaba paredes revestidas de madera, techo de madera sólido, y por todas partes en los estantes, en el piso, apilados contra las paredes, troncos, docenas de troncos, todos secos, secos como hueso, el color dorado de madera perfectamente sazonada llenando el túnel por completo. Esto es imposible, dijo Heinrich lentamente. Esta madera está bajo tierra. Bajo tierra es húmedo. Esto debería estar podrido, pero está más seco que cualquier cosa que haya visto jamás. Clarahara explicó el sistema, la convección impulsada por la pendiente, la entrada inferior calentándose por el sol. La ventilación superior quedando fresca en la sombra, el flujo de aire natural llevando la humedad lejos de la madera continuamente, la temperatura constante evitando daño por heladas, el tiempo desazonado de 6 semanas. Pones madera verde aquí y sale seca en 6 semanas. Heinrich tocó un tronco, pasó los dedos por la superficie, completamente seca, golpeó con los nudillos. El sonido hueco de madera sazonada correctamente, no el golpe sordo de madera húmeda. Madera verde adentro, madera sazonada afuera, la ladera hace el trabajo. Solo la llevo adentro y la llevo afuera. Heinrich estuvo parado en el túnel mucho tiempo, la comprensión lavándolo. Dirigía un aserradero, había vendido madera por años, nunca en todos sus años en la industria maderera había visto madera sazonada tan limpiamente, tan completamente, tan rápidamente. Clarahara Novak, 21 años, expulsada de la casa de su padrastro con $15, había construido un sistema de sazonado de madera que superaba cualquier cosa disponible comercialmente en Deluz. ¿Cuánta madera tienes?, preguntó. Alrededor de 2 cordones y medio sazonados y listos. Otro cordón y medio en varias etapas de secado. Necesito madera. Mi casa está a 40 grados. Los niños de los Patterson están hipotérmicos. La mitad de las familias del área se están quedando sin o quemando basura porque su madera no quema. ¿Cuánto puedes compartir? Clarahara miró el túnel lleno de madera. Miró a Heinrich, un hombre cuya esposa había venido a su cabaña semanas antes, convencida de que se congelaría. Un hombre que dirigía un aserradero y nunca había considerado el sazonado subterráneo. Toma lo que necesites, dijo. Toma suficiente para los Patterson también. Suficiente para cualquiera que lo necesite. Al final del día 4, 12 familias habían enviado a alguien al túnel de Clarahara. Vinieron a través de la ventisca a través de viento de -25 y nieve hasta las rodillas porque su leña no quemaba y sus casas caían por debajo de temperaturas sobrevivibles.
Cada familia que entró al túnel tuvo la misma reacción. Shock por la madera seca, confusión sobre cómo el almacenamiento subterráneo podía producir madera más seca que el almacenamiento al aire libre. Luego comprensión lentamente mientras Clara explicaba el sistema de convección. La palabra se extendió incluso a través de la ventisca. Al día 5, las familias enviaban niños, adolescentes que podían caminar más rápido a través de la nieve para llevar troncos secos sazonados de vuelta del túnel de Clara. La madera quemaba magníficamente en sus chimeneas. Un cordón de la madera sazonada de Clara producía más calor que 2 cordones de la madera verde que habían estado quemando. Casas que habían estado cayendo constantemente hacia temperaturas peligrosas comenzaron a calentarse de nuevo. Elsa Brandt vino ella misma al día 6. Caminó a través de la ventisca hasta la cabaña de Clara, entró al túnel, vio a otras familias cargando troncos sazonados. Se paró en el túnel de 18 pies rodeada de madera que debería haber estado pudriéndose bajo tierra, pero era en cambio la leña más seca y limpia que cualquiera en el área había visto jamás. Te dije que esto se pudriría, dijo Elsa en voz baja, casi para sí misma. Te dije que bajo tierra era húmedo. Estaba equivocada. Estabas pensando en un simple agujero, dijo Clara. Sin flujo de aire, sin drenaje, solo tierra y madera sentadas juntas. Eso se pudriría. Esto es diferente. La pendiente impulsa el aire a través continuamente. La madera se seca más rápido bajo tierra que al aire libre porque la temperatura nunca congela la humedad adentro. Henrik, mi padre, aprendió esto en la República Checa. Los forestales lo usaron por generaciones. Tu padre te enseñó esto. Me enseñó todo sobre la madera. Solo necesitaba una ladera para usarlo. Elsa miró a Clara por un largo momento. La joven mujer cuya delegación había visitado 6 semanas antes, compadeciéndola por su tontería, segura de que se congelaría. La joven mujer cuya cabaña no tenía leña visible, y cuyos vecinos habían asumido que estaba condenada, parada en un túnel lleno de la mejor leña que cualquiera de ellos había quemado jamás. Explicando un sistema que la había mantenido cálida mientras ellos sufrían. Lo siento, dijo Elsa, por la visita por lo que dijimos. Asumimos que eras estúpida porque eras joven y sola y haciendo algo que nunca habíamos visto. Estábamos equivocados. Clara asintió. Mi padre no era estúpido. Era un trabajador forestal en la República Checa. Entendía los árboles mejor que la mayoría de la gente entiende cualquier cosa. Solo recordé lo que me enseñó cuando más lo necesitaba. La ventisca terminó el 27 de enero. 8 días de -25 sostenidos y viento de 45 millas por hora. Cuando terminó, la comunidad emergió para encontrar que el túnel subterráneo de Clara había sido la diferencia entre supervivencia y desastre para una docena de familias. Heinrich Brandt regresó después de la tormenta con una proposición. Quería entender el sistema a fondo. Quería construir túneles similares para el aserradero, sazonar madera bajo tierra para venta comercial. La madera comandaría precios premium. Ofreció a Clara trabajo de consultoría, pago por explicar y ayudar a diseñar los túneles. Clara aceptó, no porque necesitara el dinero. Había sobrevivido con $15 y su propio trabajo, sino porque difundir el conocimiento importaba más que mantenerlo privado. Henrik había aprendido el sistema de generaciones de forestales checos que lo compartían libremente, Clara haría lo mismo. Para la primavera de 1874, 3 túneles desazonados subterráneos se habían construido en laderas alrededor de Deluz usando las especificaciones de Clara. Cada uno producía leña perfectamente sazonada en 6 semanas. El aserradero de Heinrich Brandt comenzó a vender madera sazonada subterránea a precios premium. Los clientes podían sentir la diferencia inmediatamente cuando la quemaban. Clara vivió en sus 5 acres durante 7 años. El túnel que construyó en 1873 continuó funcionando. Lo llenaba con madera verde, esperaba 6 semanas, sacaba madera sazonada. El sistema nunca falló. La ladera hacía el trabajo. Ella solo gestionaba el proceso. Se casó a los 24,
con un trabajador maderero que había visto su sistema de túnel funcionar a través de 2 inviernos y entendía exactamente lo que obtenía en una esposa. Expandieron la propiedad, construyeron una casa adecuada, mantuvieron el túnel original funcionando junto a 2 más grandes que construyeron juntos. Clara Ara murió en 1931 a los 79 años. La Sociedad Histórica de Deluz documentó su sistema de túnel después de su muerte. El túnel original de 18 pies aún intacto en la ladera, revestimiento de madera sólido después de 58 años. El sistema de ventilación impulsado por pendiente aún capaz de sazonar madera si alguien lo llenaba. Ingenieros forestales modernos confirmaron lo que Henryk Novak había entendido décadas antes de llegar a América. Los túneles de sazonado subterráneo en pendientes adecuadas producen madera secada al 15% de humedad en 4 a 6 semanas, una fracción del tiempo requerido para el sazonado al aire libre. La temperatura constante evita daño por congelación a las fibras de la madera. La convección impulsada por pendiente elimina la humedad consistentemente sin asistencia mecánica. El sistema es pasivo, libre de mantenimiento, y produce resultados superiores a cualquier método de sazonado al aire libre. La historia es sobre una joven que recordó lo que su padre muerto le enseñó y lo usó para sobrevivir. Quien construyó algo que parecía nada desde afuera, un agujero en una ladera, pero era en realidad ingeniería sofisticada basada en generaciones de conocimiento forestal, quien mantuvo a sus vecinos vivos durante una ventisca con madera que nadie creía que podía existir bajo tierra. Porque a veces la persona sin leña visible sabe más sobre mantener la madera seca que el hombre que dirige el aserradero. El túnel que todos llamaban un agujero en el suelo era en realidad un sistema de sazonado que superaba cualquier cosa en el mercado. Y el conocimiento de un padre llevado en la memoria de una hija a través de un océano en 20 años puede valer más que $15 y una ladera. The Wild Was Love Bag.